Bienvenidos reclutas al curso de entrenamiento para reclutas del Ejército de Salvación, Cuerpo de Buenos Aires. Le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Y el día de hoy vamos a tocar el tema siguiente: Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Doctrina número 3, que habla sobre la Trinidad. Veamos esta doctrina. Y dice así: creemos que la deidad se constituye de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, indivisas en esencia e iguales en poder y gloria. Primeramente veamos el significado de estas 3 palabras que quizás pueda confundirnos. Primeramente, la palabra deidad significa ser sobrenatural al que se rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas, ¿no? Deidad se refiere a un ser sobrenatural al que se le rinde culto. Y en este caso, la deidad, estamos hablando acerca de Dios, nuestro Dios, Jehová. ¿No es así? Después, la palabra indiviso. Indiviso significa que no se puede dividir, o no se puede romper, o no se puede partir. Esta palabra indiviso se refiere a la naturaleza de Dios, que es uno solo, pero que es a la vez 3 personas, ¿no? Y por último, la palabra esencia. Sí, esencia, y significa, ¿no?, el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es, ¿no? Y esto vamos a referirnos a lo que es la esencia de Dios, sus características permanentes e invariables que lo determinan, ¿no?, para ser que nuestro Dios. Bien, la doctrina de la Trinidad habla acerca de Dios y nos revela una cosa: que Dios no está solo, ¿no? Dios no está solo. Dios es un Dios que está en relación o en comunión, ¿sí?, tanto consigo mismo como también con su creación. Dios es un Dios en fraternidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo representan una circulación de vida dinámica entre personas iguales, sin autoridad o superioridad alguna de una sobre la otra, ¿no? Normalmente se hace un gráfico como el que está en la izquierda, ¿no?, que es un círculo, o algunos lo hacen un triángulo, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este gráfico, que no nos engañe, no quiere decir que va en ese orden. No hay un orden, sino justamente por esa razón se usa un círculo, porque creemos que Dios está en relación, ¿no es así? Las 3 personas de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, están en una relación de vida, ¿no?, entre ellas. Y entre ellos no hay autoridad o superioridad de una sobre la otra, ¿no? Entonces, la doctrina de la Trinidad nos habla acerca de que Dios no es un Dios único que está solo, sino que está en comunión consigo mismo y, bueno, posteriormente está en comunión con su creación y también está en relación con nosotros, ¿no? Después vamos a ver más sobre esto. Sigamos. ¿Dónde nace pues las primeras discusiones o conversaciones sobre este tema, ¿no? Hablemos del Concilio de Nicea en el año 325, es decir, después de 3 siglos de la aparición de Jesús. Los cristianos, durante todos estos años, estos primeros 300 años de existencia, comenzaron, a través de la lectura de la palabra de Dios, a
entender que Dios no era una persona solamente. Y comenzaron a preguntarse cuál era la relación entre Dios y Jesucristo, y posteriormente entre Jesucristo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entre Dios. Por así decirlo, el Espíritu Santo en la iglesia les daba testimonio de que había una relación muy estrecha entre Dios y Jesús, ¿no? Y Jesucristo. Con el tiempo, los cristianos, los primeros cristianos, le decían Señor a Jesucristo, y este título solamente era dado a Dios. Entonces, esa idea ya se comenzaba a manejar y no se tomaba como si fuera una herejía o algo malo, ¿no? Se tomaba que Jesucristo era Dios, aunque no se lo había definido. Y así también posteriormente la relación entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Como hay en el mundo diferentes ideas, a esto nos referimos con lo que es la controversia, porque aparecieron dos ideas distintas, ¿no? Respecto de esta posición justamente. ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y Dios, ¿no? Arrio, que fue un sacerdote que ministraba en Egipto, ¿no? Comenzó a enseñar acerca de que Jesús no era uno con el Padre, sino más bien era una criatura creada, ¿no? Por Dios, ¿ya? Y que no tenía una relación de unicidad, sino que de inferioridad con el Padre. Entonces, esta idea comenzó a difundirse por muchas iglesias en la antigüedad y llamó la atención de otros que comenzaron a escudriñar también la palabra de Dios y vieron que la doctrina tenía algunos errores. Pero ya se había difundido bastante y era necesario, ¿no?, comenzar a conversar y a hablar sobre este tema. Por el otro lado, el obispo Alejandro, ¿no?, mandó a su alumno Atanasio, quien pudiera presentar defensa o una aclaración sobre este punto. Para esto se llamó a una gran reunión de clérigos, sacerdotes y servidores de la iglesia, al que le llamamos un concilio, ¿no? El concilio en la ciudad de Nicea. Y esto fue en el año 325 después de Cristo, ¿ya? En el concilio de Nicea se decidió y se aclaró las diferentes posturas que habían en ese momento. Y bueno, pues terminando con Arrio, que no, sus enseñanzas y todos sus seguidores fueron declarados herejes por estar enseñando algo que está en contra de la doctrina cristiana. Y se estipuló y se comenzó a dar las bases para la doctrina de la Trinidad, ¿no? De ahí, de este concilio, nace lo que llamamos el credo niceno, que habla acerca de la Trinidad y que es una base fundamental para nuestra doctrina número 3, ¿sí?, que habla acerca de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Una de las líneas que más me llama la atención y que sería bueno mencionarlo para ustedes, queridos reclutas, es esta parte que dice que Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, de la misma substancia, ¿ya? Y esto justamente se declaró y se estableció la relación entre Dios y Jesucristo. Entonces, claro que Jesús era uno con el Padre y el Padre era uno con Dios, ¿no? Y posteriormente se definirían en más concilios, ¿no?, las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? 3 concilios posteriores, ¿no?, declararon y consolidaron lo que es para nosotros la doctrina de la
Trinidad, convirtiéndose en un dogma de la Iglesia cristiana. Una enseñanza fundamental para nosotros. Creemos, dice la segunda parte de la doctrina, creemos que la deidad se constituye de 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? ¿No? Primeramente, ¿de dónde nace este concepto de 3 personas? ¿No? Bueno, no es nada más, no lo dice en un solo versículo de la Biblia, sino más bien es una revelación de la palabra de Dios en su integridad. Conocemos al Padre, Dios el Padre, ¿no?, revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? En él encontramos a Dios como un Padre que cuida de su pueblo, ¿no? Un Padre que cuida de su pueblo. Y posteriormente en el Nuevo Testamento Jesús presentaría a Dios como un Padre amoroso que está preocupado por la humanidad, ¿no? Es un Padre con compasión y amoroso carácter en su corazón, ¿no es así? Ahora también debemos aclarar, ¿no? Hay una cosa que se aclara, es que no por ser padre decimos que Dios tiene sexo masculino, ¿no? No. Tiene el carácter de un padre, pero no de un padre mortal o humano como nosotros, sino más bien de un padre celestial, ¿no? Un padre perfecto, lleno de compasión y de amor. Así se refiere Jesús a Dios, ¿no?, como Padre, es decir, Abba, Padre, ¿no? Papito, le decía nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también a Dios el Hijo, y esto lo habíamos mencionado, que en el Nuevo Testamento se revela al Hijo, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que el Hijo, ¿no?, vino para revelar al Padre, ¿no? Y es que Dios envía a su Hijo a sí mismo, por así decirlo, para revelarse, para autorrevelarse a la humanidad. Como lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido y que seguramente ustedes deberán memorizarlo. Es Juan 3:10, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bien, Dios el Hijo, ¿no?, tiene unas características especiales, y una es de que Él se involucra con nosotros, ¿no? Dios se muestra como un Dios que se quiere involucrar con el ser humano. En el Antiguo Testamento, el testimonio del pueblo de Israel nos dice que Dios estaba presente para salvarlo y ayudarlo en muchas situaciones. Y en el Nuevo Testamento se presenta con la divina encarnación, ¿sí? Y esta encarnación es justamente la llegada de Jesucristo, quien es Dios con nosotros, ¿no?, el Emmanuel. También el Hijo no solamente nos revela al Padre, sino también viene en carácter de Salvador, ¿no?, para salvarnos y salvar a la humanidad de sus pecados. Y hablamos de la tercera persona, que es Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, como Él mismo lo declaró al prometerles el Espíritu a sus discípulos. El Espíritu Santo también es Señor, porque de la misma manera en que el Padre y el Hijo tienen autoridad y poder, Él también, el Espíritu Santo, tiene la misma autoridad y el mismo poder, ¿no? Y ahora vivimos su ministerio. El Espíritu Santo es libre y poderoso, ¿no? No puede ser controlado, ¿no? Tristemente, de que algunos piensan que pueden controlar el Espíritu Santo, pero no es ni una energía, no es una electricidad, no es nada que ver, ¿no? Dios, el Espíritu Santo, es libre y poderoso para hacer, ¿no?, su voluntad en su propósito divino y eterno, ¿no? El Espíritu Santo es el dador de vida,
lo vemos en la creación del mundo, ¿no? Y después en la recreación, es decir, cuando nuevamente el hombre es acercado a Dios y glorifica a Jesús, ¿no? Después en la resurrección, para mostrar la nueva naturaleza de los hombres, ¿no? El Espíritu Santo, las tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera parte de la doctrina dice así, ¿no? Indivisas en esencia e iguales en poder y gloria. ¿Ya? Revisemos pues algunos versículos que relacionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Primeramente en Génesis capítulo 1 versículo 26 existe este versículo que habla acerca de la voluntad de Dios, en que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces es una parte de la palabra de Dios que nos dice que Dios está hablando con otras personas, ¿no? Con otras personas. ¿Cuáles? Algunos comentaristas antiguos, ¿no? Rabinos, que hablaban sobre este tema, entonces aclaran que, o dicen que, bueno, Dios estaba hablando con sus ángeles, ¿no? Pero hacer a los ángeles parte de la creación, es decir, hacerlos parte de ser co-creadores de la humanidad y también de hacerlos a la semejanza de Dios, serían que los ángeles también se parecen a Dios, ¿no? Entonces esto es una idea pues completamente, ¿no? Un poco que no está de acuerdo con la idea de la Biblia entera. Entonces resolvemos que cuando Dios está hablando acerca de hagamos al hombre, entonces se está refiriendo Dios a las personas que estaban ahí. ¿Quiénes son las personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y con más razón cuando habla acerca de nuestra semejanza. ¿Es así? De nuestra semejanza, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, no de los ángeles ni de otra cosa, sino de Dios. Esto está en Génesis capítulo 1 versículo 26, y en Juan capítulo 10 versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Y una declaración de Jesús, ¿no? Una declaración de Jesús. Ahora, en aquel tiempo se podía tildar a Jesús de una persona loca, sí, es verdad, y también se podría tildar de blasfema, por la cual los discípulos al escuchar esto querían matarlo, perdón, no los discípulos sino los israelitas, ¿no? Los judíos querían matar a Jesús por haber dicho esto, y posteriormente el mismo sumo sacerdote, ¿sí?, se rasga las vestiduras porque escucha esto de Jesús, ¿no? Yo y el Padre uno son. De nuestra parte podemos decir que es imposible pensar en que Jesús estaba loco, sino más bien que estaba diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que él ha dejado no son una locura, no son enseñanzas fantasiosas de un loco, ¿no? O sea, enseñanzas que no coordinen o que sean inventivas, ¿no? Ninguna parte de la Biblia no escuchamos que Jesús habla de alguna cosa como no sé, pues locuras que muchos en la actualidad inventan. Es así como que existen las piedras mágicas o los duendes o cosas fantásticas, ¿no? Sino más bien Jesús vino a enseñar una doctrina muy profunda y necesaria para el corazón de los hombres. Y esto pueden encontrarlo en Juan 10:30. Y ahora también leamos el último versículo en Romanos 8:9 y habla acerca del Espíritu Santo. Si leemos, dice más: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué habla acerca del Espíritu Santo? ¿No? Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo es el que le da una nueva vida al creyente, ¿no? Le da una nueva vida.
Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, ya no según nuestros deseos, sino según el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo fue prometido por Cristo, por Jesucristo. Pero Pablo dice, justamente tomando esto, que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Dios también. Porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, aquí vemos que Pablo pensaba y decía que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios también, ¿ya? Y al final termina diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí vemos claramente la relación que el Espíritu Santo tiene con Dios y con Jesucristo. ¿Es así? Sigamos pues. Vamos a ver, dice. Y por último decimos que ellos tienen igual poder y igual gloria. Coigual en poder y gloria. No hay superioridad ni inferioridad dentro de la deidad. Es importante rechazar cualquier idea de que la Trinidad es una jerarquía de personas, con Dios el Padre siendo superior al Hijo y al Espíritu. Y aquí hablamos un poquito acerca de las herejías, ¿no? ¿Qué herejías hay acerca de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, el modalismo, dicen y hablan sobre que Dios, ¿no? es una proyección, o sea, la Trinidad es una proyección de Dios en tres modos o formas, como tres imágenes distintas de un solo objeto, ¿no? Es así como si a una misma lámpara le pusieran varios filtros, ¿no? De color rojo, de color azul o de color morado, ¿no? Y la luz sale morada, la luz sale roja, pero la lámpara sigue siendo la misma, ¿no? A esto le han dado el nombre de modalismo, porque Dios se presenta en tres modos, pero es uno, pero no son personas, sino más bien solamente son formas, ¿no? En las que se presenta. Entonces, un camino errado. También está el triteísmo, es decir, que son tres, pero son tres dioses, ¿no? Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, pero no son uno, sino son tres diferentes y separados. Entonces, aquí viene en contra de lo que nosotros creemos, que Dios está hecho de la misma esencia y que es indiviso. Entonces no son tres dioses. Entonces, ¿por qué seríamos politeístas al creer en tres dioses? No, sino que creemos que Dios es uno solo, pero en tres personas. El triteísmo dice que son tres dioses diferentes, con diferentes características, con diferentes deseos y con diferentes objetivos. Eso es lo que dice el triteísmo. Y por último estamos con el subordinacionismo, ¿no? que habla acerca de que las personas que constituyen la divinidad, ¿no? Son tres, pero con una jerarquía, ¿ya? Donde el Padre es el ser superior al Hijo y el Hijo es superior al Padre. Entonces, que hay como una escalera, ¿no? Pero nosotros no creemos en eso. Creemos que los tres tienen el mismo poder y la misma gloria. Amén. Bien, tarea para la semana: memorice la doctrina 3, ¿no? Y hágase esta pregunta y revise este versículo, esta porción de la palabra de Dios que dice: ¿cómo podemos ver a la Trinidad en el relato del bautismo de Jesús? Lea el relato del bautismo de Jesús y deme sus observaciones, y dice cómo podemos ver la Trinidad en este cuadro que nos dibuja el evangelista. Bueno, eso es todo por hoy. Que Dios bendiga tu vida y que Dios guarde y proteja siempre tu bienestar y a los que amas. Nos vemos en la próxima entrega. Esto fue el curso de reclutas del Ejército de Salvación, doctrina número 3. Que Dios te bendiga. Aleluya.